Y el mundo entero mira con atención y con preocupación también las oscilaciones de la moneda turca. Esto es a partir de lo que ya es una crisis asimétrica comercial entre Estados Unidos y Turquía, que se derivó de aquel famoso tuit en donde Donald Trump anunciaba el aumento a los aranceles del acero y el aluminio turcos. Esta guerra comercial asimétrica tiene un trasfondo diplomático y político, y la crisis financiera turca también tiene un alto potencial de riesgo de contagio a otras economías emergentes. Se lo contamos en este informe y lo analizamos. El presidente turco acusó lunes a Estados Unidos de querer golpear a Turquía por la espalda. La medida aumenta la presión sobre Ankara, cuya economía se muestra El gobierno debilitada. turco anunció el martes un boicot comercial a Estados Unidos. La actual crisis financiera que golpea a Turquía tiene componentes tanto económicos como políticos y se viene gestando desde hace meses. Su actual fase aguda se inició tras el fracaso de negociaciones con Estados Unidos para lograr la liberación del pastor evangélico norteamericano Andrew Brunson, detenido en Turquía desde 2016 por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que lo acusa de estar vinculado al clérigo turco Fethullah Gülen y por lo tanto al fallido golpe de julio de ese año. La detención de Brunson es la respuesta de Ankara a la no extradición de Gülen, quien vive desde hace casi 20 años en Pensilvania para forzar un intercambio. El Departamento de Estado hizo saber a Turquía que la extradición de Gülen no depende de la Casa Blanca, sino de la justicia, un argumento que no conforma a Erdogan. El pastor Brunson podría ser condenado hasta 35 años de cárcel si se lo declara culpable de participar del golpe. We feel that Turkey and specifically President Erdogan have treated Pastor Brunson, who we know to be a very good person and a strong Christian who's done nothing wrong, very unfairly, very badly, and it's something that we won't forget in the administration. La negativa del gobierno de Erdogan a liberarlo disparó la reacción de Trump, quien ordenó duplicar los aranceles a los metales de origen turco con un 20% para las importaciones de aluminio y un 50% para las de acero. And I think this is Trump's way of saying, listen, you know, you're a small country, you're less than 1% of the world's GDP. If you try to defy the United States, it's going to go very, very badly for you. So this is more playground bully tactics, making sure that everyone knows who's in charge and who can deliver the most pain. Fue el golpe de gracia para una economía muy frágil que exhibe desde hace 2 años uno de los mayores déficits de cuenta corriente del mundo, hoy de más de 51.000 millones de dólares, reservas internacionales por solo 85.000 millones de dólares, una tasa de inflación cercana al 100% anual y un desempleo del 10%. Se activó así una crisis monetaria y de deuda que tomó la forma de una rápida fuga de capitales y una devaluación de la lira turca de un 14% con relación al dólar, con caída acumulada del 40% desde mayo. Erdogan, cuya deriva autoritaria se tradujo en un refuerzo de los poderes presidenciales tras ganar un referéndum constitucional en junio de 2017, interviene personalmente en la economía y a través de su yerno, Berat Albayrak, ministro de Finanzas. El presidente turco viene favoreciendo desde 2014 el incremento de la base monetaria a través de la emisión, lo que tuvo un efecto directo en la inflación. Por otro lado, es un férreo adversario de las subas de las tasas de interés y su orden al Banco Central turco de evitar esta medida habría sido uno de los factores que profundizó el derrumbe de la lira. Y la crítica situación obligó a las autoridades monetarias turcas a intervenir y lo hicieron ampliando la liquidez, modificando las exigencias de encajes bancarios en divisas y limitando las transacciones con inversores extranjeros para evitar más fugas hacia el dólar. Dolarizasyon baskısından kurtulmak için farklı para birimleri, yerli paralar olur, başka para birimleri olur. Ticaret yapılması, rezerv oluşturulması gibi konular aslında ciddi manada bu ülkelerin de gündeminde. Biz bu konuda son derece olumlu bir tutum içerisindeyiz. Ve bu dolar baskısından kurtulmak için de avro olur, yuan olur, ruble olur, başka para birimleri olur. Kendi milli paramızla ticaret şeklinde olur, başka alanlarda olur. Una muy leve mejoría de la moneda turca frente al dólar alentó a Erdogan a responder a Washington en términos de una guerra comercial.
duplicó los aranceles a productos estadounidenses como alcohol, automóviles, tabaco, cosméticos, arroz y carbón y anunció un boicot a los electrónicos. Karşı yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonominin gerektirdiği teknik tedbirleri aldık alıyoruz. Siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Madem maruz kaldığımız saldırının ekonomimizin gerçek durumuyla bir ilgisi yoktur, İşin arkasında başka niyetler vardır. Öyleyse bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. La crisis no está centrada en el sistema financiero turco, que es considerado bastante sólido, sino en la desconfianza de los inversores en la política macroeconómica de Erdogan y, por extensión, en la rentabilidad de todos los mercados emergentes. Por eso, la crisis turca tiene una gran capacidad de contagio y despierta temores globales. A pesar de eso, el Fondo Monetario Internacional tiene una mala imagen en Turquía por sus políticas para el país entre 1970 y 2009, y es dudoso que Erdogan recurra ahora al organismo. El presidente turco prefiere presentar la crisis como una vasta conspiración internacional contra su país y su gobierno, encabezada por Estados Unidos. Tiene aún algunas cartas políticas que jugar. Es miembro de la OTAN, pero amenaza con enfriar la relación con la Alianza Atlántica a la vez que se acerca a la Rusia de Putin. El acuerdo de Turquía con Angela Merkel fue el dique que frenó la afluencia masiva de refugiados sirios a Europa, y Erdogan tiene la llave de esas compuertas que podría abrir si lo acorrala. La crisis turca está lejos de haber terminado, y el explosivo cóctel de política y economía que la alimenta vuelve impredecible su evolución inmediata. Le decíamos, y le decía el informe también, le hablábamos del trasfondo político y diplomático que hay detrás de lo que es esta actual guerra comercial asimétrica entre Estados Unidos y Turquía. Y uno, si tuviera que poner un título a lo que es la cuestión diplomática, la cuestión política, podría decir que es la guerra de los clérigos. ¿Es así? Es la guerra, efectivamente, de los clérigos. ¿Por qué? Porque hay un clérigo, mejor dicho, un pastor evangelista norteamericano detenido en Istambul desde octubre de 2016, acusado de haber participado de aquel golpe fallido contra Erdogan en julio de ese año. A su vez, Erdogan está pidiéndole a Estados Unidos, desde julio de ese año, que deporte a Fethullah Gülen. Fethullah Gülen es un clérigo musulmán que ha sido socio de Erdogan y que vive en Pensilvania, pero Estados Unidos no tiene cargos contra este clérigo, que además es muy poderoso. Erdogan lo que ha hecho fue una purga general, tanto en el Estado como en las Fuerzas Armadas, como en las Fuerzas Policiales, contra todos aquellos que estuvieran de acuerdo con Fethullah Gülen. El clérigo o el pastor norteamericano está acusado de instigación, está acusado de varios cargos vinculados con aquel golpe fallido y podría purgar más o menos 20 años en prisión. Ahí sí, Estados Unidos le ha pedido que lo libere. Frente a esto, ha recibido una negativa de parte del gobierno de Erdogan. Hay otras acciones que se han dado, sobre todo este año. A principios de año, el consulado de Estados Unidos dejó de dar visas a los turcos durante 3 meses. Esto es justamente por la respuesta o como respuesta tanto de Estados Unidos como de Turquía a esta situación del clérigo detenido en Istambul. Al mismo tiempo, Natalia, lo que uno ve es que si existía alguna posibilidad en algún momento, o históricamente uno recuerda alguna posibilidad de estar Turquía más cerca de la Unión Europea, está como cada vez más lejos, y el mundo entero está mirando y tomando posición en relación con esto, ¿no? Totalmente, y el enfrentamiento que ahora Erdogan tiene con Donald Trump, que también data de lo que fue el gobierno de Barack Obama en este tiempo, Turquía, y esta frustración de no entrar a la Unión Europea,
más allá de lo que fueron las negociaciones con los refugiados, le ha dado a los turcos un esquema que se está gestando hace tiempo, pero que uno lo ve ahora en plena crisis con lo que son las alternativas de nuevos amigos en otros lugares del mundo, de los turcos hacia Rusia, por ejemplo, hacia China, por ejemplo, y hacia Qatar. Por ejemplo, con los rusos han estado muy, digamos, de la mano en torno a lo que es la guerra siria y las frustraciones de los turcos y la rivalidad o digamos, la desconfianza que ha surgido con el apoyo de los Estados Unidos a los kurdos, que buscan históricamente su nación y que, bueno, han sido muy reprimidos por los turcos también, no hay que olvidarlo, pero que esto ha generado enormes diferencias. Los rusos han aprovechado esta situación y en este caso también ha habido algo que los Estados Unidos mira con mucho resquemor, que es la compra de un sistema de defensa antiaérea de por unos S-400. El valor no se ha revelado, tengo entendido, y esto pone a Washington y a la OTAN también bastante, digamos, crispada. Por otro lado, con Qatar ha sido el primero, el Emir Al Thani ha sido el primero en salir al rescate de los bancos y el sistema financiero turco, bastante herido en estos días, con 15.000 millones de dólares. Pero también hay conversaciones en el campo energético, atención, esto es importante. Y por otro lado con China, que hay una alianza militar dando vueltas, todavía no está claro hacia dónde van, porque históricamente también ha habido algunos resquemores, porque los turcos ven a la minoría musulmana, los uigur, que son reprimidos, digamos, también en una zona de China, pero sin embargo, lo que es toda la franja del Belt and Road de los chinos le ha dado la oportunidad a los turcos de acercarse a Beijing. Hablamos de números y hablamos de guerra comercial asimétrica y hay uno, Raúl, podría decir, según las fuentes como internacionales, aseguran que Estados Unidos es la cuarta fuente de importaciones de Turquía. Habla de 12.000 millones 12.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, las exportaciones a Estados Unidos son de 8.700. Ahí tenemos la balanza deficitaria. Pero el mayor problema para Turquía en este momento no tiene tanto que ver con eso, sino con su deuda, ¿no? Sí, se le convirtió en un problema el tema de la deuda, que ha sido su principal fuente de recursos durante años. Turquía tuvo unas tasas de crecimiento durante la última década prácticamente envidiable para toda Europa. Pues se habla de tasas chinas, digamos, por el nivel de crecimiento. Pero ¿cómo crecía Turquía? Con mucho préstamo y mucha inversión de los países europeos. Esto que decís de Estados Unidos se repetía en otros casos. Tiene déficit comercial. Entonces, tiene déficit comercial, tiene intereses de la deuda, tiene saldos financieros en cuenta corriente muy grandes. Además, una gran deuda que también vence una parte de la deuda todos los años. Se calcula que estaban necesitando 200.000 millones de dólares por año para cubrir ese bache. ¿Cómo lo conseguía? Con nueva deuda. Pero mientras esto funcionaba, caminaba la economía. ¿Qué pasó ahora? Con esta crisis cayó violentamente la lira, porque recordemos que Turquía es parte de la OTAN, está asociado con los europeos, pero no tiene el euro, tiene moneda propia. Entonces, la devaluación de la lira puso en duda la capacidad de pago que podía tener el país. ¿Quiénes son los acreedores? Cuando se dice que no tiene capacidad de pago, los primeros que se asustan son los acreedores. Los bancos europeos, fundamentalmente España, Francia, Italia, son los tres principales acreedores de la deuda turca, con lo cual esto puso en crisis todo ese sistema. Por eso la deuda se ha convertido en un gran problema en este momento para Erdogan. La devaluación de la lira se le convierte en un problema externo en un sentido, pero también interno, porque provocó una enorme inflación y se está quedando sin recursos. Es una economía que hasta hace pocos meses era una economía envidiable. Hoy es una economía en crisis a raíz de este problema. Estados Unidos y Turquía tienen los dos más grandes ejércitos de la OTAN y fueron socios y muy buenos socios. Hasta hace poco hablábamos de Erdogan como uno de esos líderes del mundo, de los fuertes, de los potentes, que incluso podían ganar elecciones, digamos, ser autoritarios ganando elecciones y que eran populares, son populares todavía. Sin embargo, empieza a verse también los pies de barro de estos me poderosos. parece interesante, Inde, pensar, venimos hablando en este programa bastante de líderes, como vos decís, muy enérgicos, muy decididos a desafiar a las potencias occidentales cuando creen que ha llegado el momento, con voluntad de ganar autonomía en el juego geopolítico internacional,
que ejercen un liderazgo con rasgos autoritarios o directamente autoritario y que al mismo tiempo son muy populares. Digo, estamos hablando de Vladimir Putin, de Erdogan. Sí. Se podría meter en este paquete también al presidente chino, Xi Jinping, a pesar de que el Partido Comunista Chino tiene una armadura institucional, digamos, una serie de reglas y demás que le dan por ahí una previsibilidad mayor a la política china y demás. Ya vimos que reformó la Constitución. Y menos preponderancia a la figura, tal vez. Claro, ¿no? pero ya vimos que reformó la Constitución para reelegirse todas las veces que quiera, que es el líder más poderoso desde Mao, lo hablamos mucho. Entonces, digo, ahora, al mismo tiempo son líderes de países muy poderosos, son países por diferentes motivos estratégicos, digamos, ¿no? Rusia porque es Rusia, Turquía porque es un lugar, está situado en un lugar estratégico, es un puente entre Europa y Asia y demás, y China pues la segunda potencia del mundo. Entonces, ahora, al mismo tiempo están parados sobre economías que acumulan, que arrastran enormes problemas. Digo, Putin baja el precio del petróleo y la economía rusa empieza a crujir de una manera formidable. China también parece un poco más sólida, ahora tiene enormes problemas ambientales, de desigualdad, una guerra comercial en ciernes con Estados Unidos, un entramado de dependencia mutua con Estados Unidos también muy peligroso, China-América, dicen algunos, ¿no? Entonces, y ahora el G2. El G2. El G2, efectivamente, y ahora lo vemos a Erdogan también. Entonces digo, en un punto son efectivamente gigantes con pies de barro, porque son muy enérgicos, son gigantes, pero están parados sobre economías muy frágiles. Ahora, Raúl, y como para terminar el bloque, lo decíamos la semana pasada también, vemos problemas económicos prácticamente en todos los países, menos en los Estados Unidos, ¿puede ser? Estados Unidos está en una posición relativa de mucha fuerza en este momento, sobre todo porque el sistema financiero mundial está entrando otra vez en crisis y el dólar sigue siendo la moneda más potente, tiene una situación interna relativamente calma porque la economía está creciendo y fíjate vos lo que pasa en Turquía. Estamos hablando de Turquía, un país con un país periférico con una economía absolutamente dependiente, pero cuando cruje, los primeros que tiemblan son los bancos europeos. A Estados Unidos esto no lo afecta y pienso que Estados Unidos está en la lista, es el cuarto acreedor, pero no lo afecta. Estas son las condiciones también de la economía mundial en este momento. Rapidísimo. ¿Y a Latinoamérica cuánto lo puede seguir afectando esta crisis entre Estados Unidos? No, lo afecta, sí. Lo afecta y inclusive lo afecta a países que eran impensables que lo afectara, por ejemplo Colombia. Países muy endeudados y que necesitan estar renovando deuda, están en conflicto a partir de la situación de Turquía, porque también acá hay una respuesta de los capitales financieros, como se suele decir, en manada. Si un país periférico lo ven peligrar, enseguida empiezan a mirar los demás cómo están, y si están más o menos endebles, bueno, Argentina está en esa lista, lamentablemente, empiezan a salir de esos países o a negarle préstamos. En ese sentido, América Latina está en la lista. Le dijimos que íbamos a contarle las noticias y las íbamos a analizar todos juntos.